me parece como demasiado Ahora dinero. mire, ¿Cómo se nosotros entiende? llevamos el proceso contencioso administrativo y el proceso contencioso administrativo nosotros no hemos cobrado un solo centavo y ya lleva 3 años y medio, está en la fase de apertura a prueba. Si realmente hay interés de declarar la nulidad, ¿por qué no se unen a ese mismo proceso contencioso administrativo? Que ya está después de 3 años y medio en una fase avanzadísima en donde estamos en espera de sentencia. Entonces, ¿hay Ellos hablan voluntad o no de del nivel declararla? de especialización que se requiere para poder atender este tipo de casos y que el Estado de Guatemala gane. ¿Es eso entendible? ¿Es justificable? Mire, yo experta, tal vez aquí Marvin dirá, yo experta en ese sentido no soy, pero presentamos nuestra demanda judicial en la vía contencioso administrativo y ha caminado, y a pesar de que la propia Procuraduría pidió ahorita en el 2015 que se archivara, no lo archivaron y el proceso sigue. Y pareciera que está bien fundamentada. Entonces creo yo que sí, obviamente con un experto en contencioso administrativo bastaría, no un staff, ¿verdad? Y no creo que cueste 80 millones. Aquí lo que yo creo es que está en juego lo que puede pasar y las demandas que ellos piensan que puede tener el Estado. Mi opinión, muy modesta, y me dirá Marvin si yo no estoy equivocada o no, es que este fue un negocio entre privados, porque ellos usaron la figura del derecho civil. El Estado, más que ser solidariamente responsable, como se ha dicho, es víctima de funcionarios corruptos y víctimas, lamentablemente, de algunos empresarios extranjeros que también se atrevieron a hacer corrupción aquí en el país. Más bien debería ser resarcido. Y el arbitraje internacional, a mi criterio, usted me dirá si estoy equivocada, no procede porque en los convenios, en lo que ellos firmaron, dice que el arbitraje va a ser por parte de la Cámara de Comercio de Guatemala. ¿Qué piensa Marvin de ese arbitraje? Totalmente de acuerdo. Es peligroso meterse a esos temas de arbitraje internacional. Tenemos el último caso de Ferrovías, por ejemplo, que el Estado termina pagando un montón de plata y el Estado no la tiene y no recupera los bienes estratégicos, en este caso de Ferrovías. Ojalá que esto no sucediera con los puertos. Yo soy de la opinión, comparto la opinión de la diputada Montenegro. Creo que no procede ese arbitraje internacional, primero porque lleva un proceso largo, ahí sí hay que contratar bufetes de abogados en el extranjero para que representen al Estado, a pesar de que la PGN pueda tener las capacidades. Entonces yo creo que no es esa la vía, creo que lo que hay que hacer es dar medidas y demostraciones contundentes de querer solventar este problema, y nosotros hicimos una propuesta hace una semana de que no únicamente Puerto Quetzal está en estos problemas, se habla, y hoy cabal lo decían algunos medios de comunicación, de otro puerto, el puerto Puerto Barrios, y una serie de contratos que están dados en usufructo, el tema de las grúas, el tema de patios de contenedores, el tema de logística, el tema de la revisión intrusiva de la mercadería. Entonces hay todo un tema en las portuarias que hay que rescatar. Yo creo que el Ejecutivo, el peor error que podría cometer es conformarse con llevar el proceso legal a sus últimas consecuencias. Eso por supuesto hay que hacerlo, pero más allá de eso hay que diseñar toda una estrategia para rescatar esos bienes estratégicos del Estado, que repito, no es solo Puerto Quetzal, tenemos el otro puerto también, y corremos un gran riesgo de que el país sea desertificado en esos puertos, y eso sí va a tener serias implicaciones para la economía nacional. Para algunas personas o para algunos miembros del sector empresarial, esto es una amenaza en términos de que retrae o puede afectar la inversión extranjera en el país, que es algo que se quisiera fomentar. A quienes tienen esa preocupación latente, ¿qué se les puede decir? Porque tampoco sería lo correcto ignorar que se está perjudicando al Estado de Guatemala únicamente con el afán de no dañar la certeza jurídica del país y atraer mayor inversión extranjera. Bueno, yo les diría que aquí es importantísima la inversión extranjera y nacional, por supuesto, y que lejos de alejarla, va a demostrar que Guatemala está empezando a caminar por el camino de la institucionalidad y el Estado de Derecho, porque no se vale que se haga un negocio en forma ilegal, con mordidas, con coimas y con peticiones de exoneraciones también a través de coimas. Entonces yo creo que cualquier extranjero que quiera invertir en Guatemala debe saber que debe ser en forma correcta, en forma honesta. Y aquí están las puertas abiertas, ¿verdad? Ese es el tema. Y cuando usted habla de llegar a las últimas consecuencias, también vemos que los magistrados lo están haciendo con respecto de su magistratura.
Mañana conoce el Pleno de la Corte la petición del magistrado Charchal de ausentarse 2 meses sin goce de sueldo. Del magistrado Vladimir Aguilar no hemos visto ningún interés ni de apartarse del cargo, ni tampoco pedir la renuncia. ¿Cómo ve usted, Marvin, la permanencia de ellos en el Pleno de la Corte? Bueno, en el caso de uno de ellos, ya el Ministerio Público solicitó arraigo, ya ha levantado el antejuicio. Y en el otro caso, la propia fiscal general del país lo decía hoy, que debieran apartarse del cargo mientras son sujetos a investigación. Es decir, si ellos no tienen nada que temer, como supuestamente así es, según las palabras de ellos, debieran apartarse del cargo y ponerse a la disposición de los tribunales para aclarar esa situación. Creo que es lo mejor para, no solo para ellos en lo individual, sino para las instituciones a las que representan, porque la credibilidad de esas instituciones también queda en juego y en tela de duda. ¿Cómo queda la Corte también? A mí me quedó la duda sobre el proceso que se está siguiendo para conocer este antejuicio y se presenta la denuncia ante el Ministerio Público. Esta denuncia después pasa al juzgado noveno y la juez se inhibe. Tiene que inhibir, así es. Se inhibe y entonces traslada el expediente a la Corte Suprema de Justicia, quien también por se la inhibe. investidura del... Y ahora pasa directamente al Congreso. ¿Podrían explicarnos qué es lo que debemos esperar que suceda en los próximos días? ¿Lo de Charchal o lo de Vladimir? Vladimir Aguilar. Sí, lo de Vladimir, como ocurrió con lo de el magistrado Charchal, es que obviamente cuando se hace una solicitud de que se le quite la inmunidad o el antejuicio a una alta autoridad, como son los magistrados, se manda a un juzgado, pero este tiene que inhibirse. Eso es lo que siempre ocurre por la investidura de él, para que este pase a ser conocido por los magistrados de la Corte. Ya. Ellos son los que ya deliberarán si sienten que hay indicios suficientes en base a las pruebas que se les ha presentado por parte primero de nosotros, a través del Ministerio Público y después del propio Ministerio Público con toda la logística que ellos tienen. Han de tener mucho más información y ahí es donde se define. Y si se define que ha lugar, entonces eso sí lo trasladan al Congreso de la República. Y ahí El Congreso forma una comisión pesquisidora que es por sorteo de 5 personas. Y estas 5 personas son las que tienen que definir ya si ha lugar o no, quitarle la inmunidad. Se repite nuevamente lo que vimos en el caso de escuchando, por supuesto, a todos, a las partes involucradas, al MP, etcétera, etcétera, y a la propia persona, si su deseo es llegar. Y así como pasó hoy, que el Pleno dijo sí, se le retira la inmunidad, ya queda sujeto a una investigación del Ministerio Público que tendrá que probarle lo que se supone que... Exacto, él fue tiene, su participación en este tendrá caso. que probárselo y él tiene el derecho de defensa también. Y el Ministerio Público a partir de allí puede pedir no solo orden de arraigo, sino también de captura. Así es. En el caso de Charchal, ¿se espera que haya más investigación, además de ya las pruebas que ha presentado el Ministerio Público en este caso? ¿Procedería a una investigación adicional o se aceleraría el proceso judicial, Marvin? Yo creo que se tendría que acelerar, porque seguramente el Ministerio Público ya cuenta con una serie de pruebas, otras seguramente no las tiene porque precisamente no tenía la posibilidad de ahondar o de profundizar en esas investigaciones, por ejemplo, secuestrar documentos vinculados directamente con esta persona. Creo que tendrían que acelerar el proceso, creo que la medida de solicitar el arraigo ha sido lo correcto, porque evidentemente puede haber un riesgo de fuga y esperaríamos nosotros que el proceso siga avanzando en la medida de los tiempos legales y políticos, pero sí creemos de que de parte del Ejecutivo está quedando nuevamente, y quiero hacer énfasis en eso, creemos que de parte del Ejecutivo se está quedando esto como que los estuvieran obviando, con Maldonado. Como que lo estuvieran dejando por un lado, y creo, Morus, que eso sí da un muy mal mensaje a la población de guatemalteca, que a pesar de que estén caminando las cosas en el Congreso, en la Corte Suprema, en el Ministerio Público, en la propia CICIG, creemos que el Ejecutivo también debe dar las muestras contundentes de querer solucionar no solo este problema de este puerto, sino en general de todo el sistema portuario nacional. Marvin, ¿y usted qué expectativa tiene de la revisión de los otros usufructos de la portuaria? Bueno, es un tema que está trabajando la propia Procuraduría General de la Nación. Nosotros creemos de que sí hay indicios, no lo podemos asegurar evidentemente, pero creemos que sí hay indicios de contratos que no han sido gestionados de la mejor forma o de la forma más transparente del caso. Yo quisiera, para terminar, preguntarle a la diputada Montenegro sobre la Contraloría General de Cuentas, porque mucho de lo que usted nos narraba aquí, de cómo se llevó a cabo el proceso durante estos años,
pues también hubo en algunos momentos participación o responsabilidad de quien era la Contralora en ese momento, Nora Segura. ¿Se está iniciando algún proceso en contra de ella? ¿Está sujeta a investigaciones? ¿Qué esperar? Fíjese que nosotros en su momento llevamos a la ex Contralora General de Cuentas, y ella nos decía que el negocio, al igual, pero verbalmente, era legítimo y que no veía ella anomalía alguna. Cuando pedimos el dictamen, este ya no nos fue dado por escrito, por eso es que no pudimos poner una denuncia penal, porque como no tenemos un respaldo documental, en que sí la tenemos con Larry, que sí la tenemos con Vladimir y que sí la tenemos en el caso de Saúl Osorio y ahorita con la procuradora actual. Entonces, pero entiendo yo que el Ministerio Público tiene esos documentos y que serán ellos los que están investigando este caso, y que la Contraloría, escuché yo que están presentando también una denuncia al respecto. Diputada Montenegro, Marvin Flores, gracias por compartir con nosotros sus apreciaciones de este caso. Ahora vamos con Rocío para que nos cuente sus comentarios en redes sociales. Gracias, Paola. Buenas noches. Hablamos en este momento sobre el magistrado Douglas Charchal, quien ha perdido la inmunidad, y también sobre el magistrado Vladimir Aguilar, que tiene una segunda solicitud de antejuicio. Queremos saber sus comentarios en cuanto a este tema. Los esperamos a través de nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con Beatriz. ¿Y con qué cabeza esperan que actúe el Ejecutivo? Raúl comenta, cuando el legislador no legisla, el procurador no procura y el juez debe ser juzgado, la sociedad tocó fondo, debe renacer. Ningún procurador de PGN Guatemala debe salir absuelto en el caso TCQ. No pueden pecar de ignorancia. Eso nos dice Soy Chapín Sin Justicia. Le agradecemos por participar y lo invitamos a seguir mostrando su opinión. Ya lo sabe, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Vamos a la pausa y volvemos con mucho más para usted.